la variedad de las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos, que principalmente comprometen a los ganglios linfáticos, pero a diferencia del linfoma de Hodgkin, pueden comprometer hasta en un 30% según algunos autores o 40% estructuras extraganglionares, ¿no? Muy bien, ya saben que se originan en el tejido linfoide fundamentalmente, ¿sí? Y se desarrollan como consecuencia de la expansión monoclonal de una u otra línea o sublínea de los linfocitos, que pueden ser B o T, o en forma un poco más eventual, natural killer, ¿no? Células citotóxicas naturales. Ya saben que hay dos grandes grupos en la clasificación de los linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Se llama linfoma no Hodgkin, como les decía en la anterior clase, porque realmente son proliferaciones muy heterogéneas, muy diversas, todas neoplásicas, todas malignas, pero claro, y todas monoclonales, aunque algunos autores han investigado que puede haber algún grado de policlonalidad, pero en términos generales son monoclonales, y les decía que son malignas, pero no son igualmente malignas todas las variedades de linfomas no Hodgkin. Unas son más agresivas que otras y unas responden mejor al tratamiento que otras, ¿sí? Existen tres categorías fundamentalmente de las neoplasias linfoides, los linfocitos derivados de los linfocitos B, T y natural killer, ¿sí? Que es otras proliferaciones neoplásicas de los leucocitos son las leucemias, ¿no? Las neoplasias mieloides, entre las cuales está sobre todo la leucemia mieloide aguda, el síndrome mieloproliferativo y los trastornos mieloproliferativos y el síndrome mielodisplásico, más bien, ¿ok? Y luego tenemos las histiocitosis, que son procesos patológicos raros, ¿sí? Tenemos derivados de los macrófagos y de las células dendríticas. Tendremos el grupo de las histiocitosis diferenciadas, que son las denominadas histiocitosis X, y que se dividen en tres grandes grupos, el granuloma eosinófilo, la enfermedad de Hans-Schüller-Christian y la histiocitosis de los recién nacidos, ¿ya? Hans-Schüller-Christian y Letterer-Siebe se llama la tercera histiocitosis. Luego tenemos entre las neoplasias linfoides una primera clasificación, ¿no? Linfomas derivados de los precursores de los linfocitos, de las células derivadas de los linfocitos, o sea, células maduras, y de los histiocitos, que son los linfomas histiocíticos verdaderos. ¿Ya? Los linfomas histiocíticos verdaderos, que antes del advenimiento de la inmunohistoquímica eran uno de los linfomas más frecuentes, pero ahora sabemos que constituyen menos del 1% realmente de todos los linfomas. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, aquí hay una tabla, una tortita estadística que puede variar de acuerdo al continente, de acuerdo al país, de acuerdo a la población que comprometa cada país, ¿no? Pero más o menos en términos generales esto es relativamente verídico para todo el mundo, ¿sí? Son mucho más frecuentes los linfomas de células no Hodgkin que los linfomas Hodgkin. Y entre los linfomas no Hodgkin, en esta clasificación, los de células pequeñas son más numerosos, 62%, los de células grandes son el 25% y los Hodgkin el 13%, ¿no? Como les decía, esta es una estadística que nos presentó el profesor Massarelli, un italiano, ¿sí? De la provincia de Sassari, en Italia, y que no coincide necesariamente con, por ejemplo, en México, donde yo he estudiado, en donde los linfomas de células grandes son prácticamente la mitad también de los linfomas no Hodgkin, ¿sí? Casi igual que los linfomas de células pequeñas. Pero, en general, depende de cada estadística. Hay que ver las estadísticas de los gringos también. Sin embargo, nosotros diagnosticamos más frecuentemente en la población latina linfomas de células grandes, sobre todo los de células grandes que son agresivos, ¿no? Bueno, entonces esta tortita es muy variable de acuerdo a los países
donde se hagan las estadísticas. Bueno, y esta es la histogénesis de los diferentes tipos de linfomas. Los principales linfomas humanos están más o menos señalizados en este proceso ontogénico de los linfocitos. Aquí estamos viendo una fotografía y un diagrama en el que se observa la maduración. Doctor, Tienen como marcadores inmunohistoquímicos a las designaciones grupales 10, 19 y al TDT, ¿no? Estos. Doctor, doctor, en el cuadro de las células, doctor, la que le sigue. ¿En esta? Sí, estaba empezando esa. Ahí ya, perfecto. Bueno, aquí tienen entonces un diagrama, un esquema de la maduración de los linfocitos B, ¿sí? A partir de la célula madre pluripotencial y de las células precursoras de los linfocitos B, ¿sí? Y una vez que adquieren competencia inmunológica, bueno, que se han formado primero, y adquieren competencia inmunológica en la médula ósea, salen a poblar los órganos linfoides periféricos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas poblaciones celulares que va adquiriendo competencia inmunológica en la médula ósea y posteriormente puede entrar en contacto con los antígenos, va a ir madurando en diferentes territorios del ganglio linfático y de otros órganos linfoides, y a partir de ese proceso madurativo se han ido identificando mediante inmunohistoquímica, como les decía, los diferentes tipos de linfomas derivados de estas células en sus diferentes etapas madurativas. Por ejemplo, de los precursores B linfoides, los linfoblastos B, ¿sí?, que tienen un marcaje CD10, CD19 y TDT, van a surgir los linfomas de células precursoras B, o sea, los linfomas linfoblásticos y las leucemias linfoide agudas, ¿ya? De las células vírgenes, pero inmunocompetentes pero vírgenes, es decir, que no han entrado en contacto con el antígeno, pueden derivar estos B inmunoblastos que no han entrado al centro germinal característico, ¿no?, sino que como vírgenes directamente se han transformado en células B inmunoblastos y células plasmocitoides inmunoblastos, ¿ya? Estos están en la paracorteza y estos en la médula de los ganglios linfáticos o en los componentes equivalentes del territorio B de la IT de los ganglios y de otros órganos linfoides, ¿ya? Entonces, a partir de estas células B inmunoblastos que surgen de las células vírgenes, se pueden formar esta variedad de linfoma. Los linfomas de células B grandes, difusos, ¿ya? Linfomas de células B grandes, difusos. Y a partir de las células linfoplasmocitoides inmunoblásticas se pueden formar justamente el linfoma linfoplasmocítico, ¿ya? No son muy frecuentes estos, son más frecuentes los linfomas que surgen de la vía regular de maduración, es decir, que ingresan al territorio propiamente B del vaso, de los ganglios linfáticos y de otros territorios para madurar, ¿no? Por ejemplo, en los folículos linfoides, a nivel de la zona del manto, se encuentran justamente las células del manto que obviamente van a dar origen a los linfomas de las células del manto. Estas células marcan CD5, 20, 22 y también inmunoglobulina M y D positiva,
¿ya? Luego ingresan al centro folicular de los folículos linfoides o nódulos linfoides y van a dar origen a los linfoblastos foliculares, a los centroblastos y a los centrocitos, ¿sí? Entonces, estas células que van cambiando de morfología y de tamaño van a ir adquiriendo también diferentes marcajes como IgM, ¿no? CD10 e IgM y CD10 y BSL6, ¿ya? BSL6. Y a partir de las células foliculares blásticas B, IgM positivas, se van a originar los linfomas de Burkitt, los típicos linfomas de Burkitt. De los centroblastos, que son células grandes, obviamente van a dar origen a linfomas de células B grandes difusas, parecidas a estas células de B inmunoblásticas, ¿ya? Estos B centroblásticos. Luego, los centrocitos van a dar origen a los linfomas foliculares, que son muy comunes. Estas dos células podríamos decir que dan origen a los dos tipos de linfomas B más frecuentes, ¿ya? El centrocito al linfoma folicular y el centroblasto al linfoma difuso de células B, grandes, ¿ok? Luego salen, una vez que han madurado en el centro germinal, salen a la zona marginal, ¿no? Que está por fuera de la zona del manto, las células de la zona marginal, los linfocitos de la célula marginal, que pueden dar origen a los linfomas de la zona marginal, que se llaman también del tejido linfoide asociado a las mucosas, MALT, ¿no? O sea, linfomas de zona marginal o linfomas MALT, y a la leucemia linfocítica crónica de linfocitos B, ¿no? Leucemia linfocítica crónica B, a diferencia de la leucemia linfoide aguda que surge en los precursores linfoides, ¿ya? Luego, ustedes saben que una vez que ha adquirido competencia inmunológica y ha hecho contacto con los antígenos, van a madurar los linfocitos, los centrocitos, a estas células, a dar origen a células de memoria y a las células plasmáticas, ¿no? Y de las células plasmáticas, que regresan en general a la médula ósea, ¿ya? Van a surgir los mielomas de células plasmáticas. Los mielomas de células plasmáticas, el más frecuente, el mieloma múltiple, pero también se pueden originar los plasmocitomas y los mielomas solitarios, ¿no? Muy bien, han visto ustedes entonces los principales orígenes ontogénicos de los diferentes tipos de linfomas no B. Vean que es un grupo muy heterogéneo de linfomas, ¿no? Y estos solamente son los principales, porque hay subvariedades de linfomas que no abarcaríamos nunca en una sola clase, ¿ya? Es más, incluso esta variedad de linfomas no las vamos a explicar todas, ¿ok? Y el otro grupo de linfomas son los linfomas T, que también se forman en la médula ósea, pero que van a madurar al timo, ¿no? A partir de las células pre-T inmaduras, van a surgir, obviamente, tienen que ir a madurar primero al timo, van a surgir los protimocitos, ¿no? Los protimocitos que tienen este marcaje, TDT, CD7, y que son negativos para CD4 y CD8. Estas células se llaman también dobles negativos porque son negativos a las CD4 y CD8, ¿ya? Los protimocitos. Luego van madurando en la corteza tímica y van descendiendo hacia la médula, ¿sí? Y van adquiriendo otros marcadores de superficie, siguen marcando, ya pierden algunos marcadores como CD7 y TDT y empiezan a tener CD2, CD3, CD5, pero importante, aquí ya son los linfocitos CD positivos, que se llaman, porque son CD4 positivo y CD8 positivo. Luego se dividen en los CD4 y en los linfocitos CD8. Los CD4 que son, ya saben ustedes, los cooperadores, y los CD8 los citotóxicos y linfomoduladores, ¿ya? A partir de estas células tímicas inmaduras surgen los linfocitos precursores de células T, o sea, el linfoma de células T, linfoblástico, o la leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? Bueno, y una vez que salen del timo, van a poblar los órganos linfoides periféricos, como los ganglios linfáticos, el vaso, la sangre, la médula ósea y otros órganos linfoides periféricos. Y de estos linfocitos maduros, posttímicos,
van a originarse la mayoría de los linfocitos, de los linfomas, perdón, de células T periféricos, ¿ya? Linfomas de células T periféricos, que son un buen grupo de linfomas de linfocitos T, pero que como hemos visto, y vamos a volver a repetir, son mucho menos frecuentes que los linfomas B, células B. Aquí tenemos algo en relación con los linfomas en relación a sus marcajes, ¿ya? Los linfomas de células del manto, que hemos dicho que derivan de los linfocitos de las células del manto, van a ser CD20, que es el marcador universal para los linfocitos B, CD5 positivo, inmunoglobulina D positivo y ciclina D1 positivo. Este es importante, ¿ya? Este es uno de los diagnósticos que una de la presencia de mi marcador que define este diagnóstico, que puede ayudarnos mucho en el diagnóstico de esta variedad de linfoma, que se puede confundir histológicamente con los otros linfomas, ¿ya? El linfoma folicular también es como el anterior, CD20 positivo, que es hemos dicho, el marcador universal para los linfocitos B, junto con CD19 y CD21. Los linfomas foliculares son, y esto es importante, CD10 positivos, BCL6 positivos y BCL2 positivo. ¿Ya? Esto es importante, es un marcador que está separadito del resto porque es importante en cuanto al diagnóstico, para facilitarnos el diagnóstico. Luego tenemos los linfomas de la zona marginal, los linfomas de la célula marginal, que son también CD20 positivos, obviamente, expresan inmunoglobulinas de superficie, L, y también expresan un marcador selectivo nuevo, relativamente nuevo, que es el MALT1 positivo, porque justamente los linfomas de la zona marginal son los maltomas, ¿no? O los linfomas de células MALT, del tejido linfoide asociado a las mucosas. Y luego, claro, las células plasmáticas que van a marcar inmunoglobulinas y pueden ser monoclonales, expresando cadenas kappa o cadenas ligeras kappa o lambda, ¿ya? Y las células de memoria que son de tipo reactivo para prepararse para una nueva invasión del antígeno específico para el cual se han entrenado a reconocer, ¿sí? En este esquema también tenemos básicamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a clasificar a los linfomas en general, ¿sí? Como de curso clínico indolente, de curso clínico agresivo, ¿ya? A los linfomas no Hodgkin y obviamente al linfoma de Hodgkin, que como hemos visto en la anterior clase, la mayor parte son de bajo grado, o sea, tiene un curso que puede ser relativamente rápido en su clínica, pero que tiene un adecuado tratamiento, que con un adecuado tratamiento tiene un buen pronóstico, ¿ya? Algunos excelentes pronósticos. Entre los linfomas denominados de bajo grado o de curso indolente, tenemos todos estos, ¿ya? Son malignos y en su historia natural progresan en general lentamente, ¿ya? Los linfomas del suelo del manto, los linfomas foliculares, los linfomas de la zona marginal, el linfoma plasmocítico, el plasmablástico y el linfoma de Burkitt. Bueno, el linfoma de Burkitt y el plasmablástico son también agresivos. Son agresivos, corresponden a los linfomas agresivos junto con los linfomas difusos de células B, ¿no? De células B. ¿Ok? Muy bien. La mayoría pueden ser entonces derivados de Doctor,
¿En esta ya? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ok, entonces, en esta diapositiva lo que pretendemos aprender, enseñar y aprender es el curso clínico de los diferentes tipos de linfomas más importantes, ¿ya? En los linfomas B, sobre todo. Hay algunos que tienen un curso indolente, como las linfomas de células del manto, el linfoma folicular, el linfoma de la zona marginal, y el linfoma plasmocítico. En cambio, otros que tienen un curso agresivo, como el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma plasmablástico y el linfoma de Burkitt, ¿ya? Y el Hodgkin, que también ya dijimos, tiene un curso clínico de buen pronóstico, ¿no? Es de buen pronóstico, ¿sí? Ahora, les quería aclarar que el hecho de que sean linfomas agresivos, estos linfomas de células B grandes, no significa necesariamente que tengan mejor pronóstico que estos que tienen un curso más indolente. Porque si bien la evolución es lenta de estos linfomas indolentes, pueden llevar a la muerte invariablemente en 2, 3, 4, 5, hasta 10 años, dependiendo del tipo de linfoma. Mientras que un 40%, algunos dicen 30%, otros más optimistas dicen un 40% de los linfomas de células B grandes pueden curarse con la quimioterapia actual, ¿ya? Lo mismo, el linfoma de Burkitt es agresivo, pero responde muy bien al tratamiento en general, ¿ya? Y el Hodgkin ya hemos dicho que responde muy bien excelente y hasta bien a la quimioterapia moderna, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la etiología y patogenia de los linfomas. Hay muchos factores implicados, ¿no? No hay una etiología conocida como tal, porque también debe responder, como muchas neoplasias, a factores de riesgo más que a un agente etiológico en particular. Son pocas las neoplasias malignas que están prácticamente relacionadas con un agente etiológico particular, bien preciso, ¿no? Como, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino en relación con el virus del papiloma humano, ¿no? Pero en los linfomas hay varios procesos que pueden favorecer su presentación, como los trastornos cromosómicos y otras mutaciones adquiridas, ¿no? A partir de los protooncogenes para convertirlos en oncogenes, ¿ya? Y estos oncogenes resultan de la expresión inadecuada de proteínas anormales, de la síntesis de oncoproteínas por la fusión de genes y, más frecuentemente, por mutaciones de procrecimiento, ¿sí? Mutación de la tirosina sinasa y translocación de MYC, el gen MYC, mutaciones de prosobrevida, ¿no? Translocación del BCL2, antiapoptósica, y mutaciones de factores de transcripción autorrenovación. En este caso están las translocaciones de diferentes genes de fusión PML, que es raro, y el gen de MML, ¿ya? También hay factores genéticos que favorecen la inestabilidad genética y, por lo tanto, la formación de linfomas, como el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectasia, son también procesos raros que, sin embargo, favorecen, tienen alta posibilidad de transformación maligna hacia linfoma, sobre todo. Los virus y agentes ambientales están implicados en la génesis de linfomas, como el virus del linfoma T humano, ¿no? De tipo 1, el virus de Epstein-Barr, van a ver ustedes en varios de los linfomas, los vamos a ir mencionando, el virus del herpes de tipo 8, ¿sí? Y en el caso de los linfomas MALT, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿no? Y seguramente se van a ir descubriendo más cada vez. Y la iatrogenia y el tabaquismo también influyen. Miren, el tabaquismo no solo favorece el desarrollo del cáncer pulmonar y del cáncer de vejiga y otros cánceres de mama, etcétera, sino también puede estar implicado en la presencia de linfomas, ¿ya? Y síndromes, y leucemias, y síndromes mieloproliferativos, etcétera, ¿ya? Y en cuanto a la iatrogenia, pues la terapia radiante como tratamiento puede también favorecer la presencia de linfomas, así como la quimioterapia, ¿sí? O sea que por un lado curan, pero por otro lado pueden favorecer el desarrollo de linfomas, ¿no? La clasificación de los linfomas.
vamos a utilizar la fórmula de trabajo de uso clínico de la OMS, ¿no? Que implica características tanto clínicas como morfológicas, ¿no? Como fenotípicas, inmunofenotípicas y genotípicas, ¿ya? Actualmente, la clasificación de los linfomas, para una adecuada clasificación de los linfomas, tenemos que utilizar, obviamente, la clínica, obviamente, la histología, porque sin la histología no se puede definir un diagnóstico, y actualmente ya prácticamente tenemos que hacer inmunohistoquímica a todos los linfomas o todas las sospechas de linfomas, para diferenciar, por ejemplo, proliferaciones reactivas que se parecen a linfomas y linfomas que en realidad son proliferaciones reactivas, como dijimos en la anterior clase en relación a los linfomas de Hodgkin, ¿ya? Y claro, si se puede, este es un proceso un poco más caro, ¿no? El FISH, por ejemplo, que identifica la alteración genética y no la formación de proteínas por esas alteraciones genéticas, como lo hace la inmunohistoquímica, ¿ya? Bueno, y en base a esa clasificación tenemos 4 grandes grupos de linfomas, 2 linfomas B y 2 linfomas T, incluyendo el linfoma de células asesinas naturales. Tenemos el linfoma B de células inmaduras, ¿no? El grupo de linfomas de células B maduras. Luego tenemos el linfoma T inmaduro, o sea, de linfocitos, de precursores de los linfocitos T, y los linfomas de células T y natural killer maduras. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 grandes grupos de linfomas. ¿Ya? Ya no estamos hablando de leucemias, aunque en algunos linfomas prácticamente son también leucemias. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las características generales que tenemos que tomar en cuenta en relación a los linfomas no Hodgkin? ¿Sí? Ya dijimos algo de la monoclonalidad. ¿Sí? Se trata de una sola camada de células transformada. ¿Sí? En relación a su origen, más del 80%, 80-85%, algunos autores hablan de más incluso, son de células B, derivan de las células B. Por lo tanto, los linfomas B son más frecuentes que los linfomas T, ¿ya? Aquí incluimos a los de células inmaduras y a los de células maduras. Los linfomas T son menos frecuentes, los de células NK son muy raros, y los de linfomas histiocíticos verdaderos son excepcionales, ¿ya? Y entre los linfomas, ya en cuanto a estos son los grupos de linfomas, pero en cuanto o de proliferación linfoides, pero en cuanto a linfomas específicos, no tan específicos, pero a subgrupos mayoritarios, vamos a decir que los linfomas difusos de células B grandes, como les decía, varían las estadísticas, ¿no? Miren, en la torta del doctor Massarelli, hablaba más de linfomas de células pequeñas, pero aquí entre el 30 y 40% a nivel mundial son de células B grandes, ¿sí? Que son los más comunes, seguidos de los linfomas de células B foliculares, ¿ven? Entre estos dos grupos de linfomas ya constituyen entre el 60 y 65% de los casos, ¿sí? Todos los demás tipos de linfoma tienen una frecuencia menor a 10%, como linfomas en particular, ¿verdad? Muy bien. Otra característica general es que los linfomas cuentan o cursan con una disfunción inmunológica, ¿ya? Hay una proliferación exagerada de linfocitos, pero que no son competentes inmunológicamente, no tienen funcionalmente una adecuada función, ¿ya? Por lo tanto, tienden a alterarse los mecanismos normales de regulación inmune, y esto también favorece su proliferación. Topográficamente, las células neoplásicas B y T circulan ampliamente, pero tienden a volver a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que se ubican en los sitios donde normalmente sus contrapartes benignas existen, ¿ya? Los linfomas B en los folículos linfoides y los linfomas T en la paracorteza, por ejemplo, de los ganglios, o en la vaina linfática periarterial del vaso, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, crecen donde sus residentes homólogos normales están, ¿ya? Y, obviamente, como dijimos, el diagnóstico requiere, en primera instancia,
en segunda instancia y en tercera instancia del estudio histológico. ¿Sí? No se puede hacer un tratamiento con solo la sospecha clínica del linfoma. Aunque esté gritando un ganglio linfático, hay ganglios linfáticos de 10 hasta de más centímetros de diámetro que son linfomas reactivos, perdón, que son procesos reactivos, como por ejemplo en la enfermedad de Castleman, ¿no? Muy bien. En cuanto a otras características generales, tenemos su patrón de crecimiento en el ganglio linfático, sobre todo, pero también en otros órganos linfoides y otros tejidos no linfoides. Los linfocitos pueden agruparse en una arquitectura folicular o pueden no tener un patrón folicular, sino disponerse en forma de sábanas difusas. ¿Ya? Entonces tenemos un patrón folicular y un patrón difuso. Por otra parte, los grados. ¿Ya? Un poco ya habíamos hablado sobre los grados y el curso indolente o agresivo de los linfomas, ¿no? Pueden de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado, ¿ya? En general, como dijimos, los de células pequeñas tienen un curso indolente y se los puede considerar de bajo grado, pero con la prerrogativa de que no necesariamente son curables. Mientras que los linfomas de células grandes tienen un curso clínico agresivo, pero un buen grupo de estos linfomas agresivos pueden responder muy bien a la terapia, a la quimioterapia y hasta curarse. Muy bien. Y en relación a los linfomas no Hodgkin, a diferencia de Hodgkin, un 30% de los linfomas no Hodgkin pueden ser primariamente extraganglionares. ¿Ya? O sea, surgir en el estómago, en el intestino, en el tiroides, en el cerebro, en lo que sea, pero extraganglionares, ¿ya? Muy bien, y aquí tienen ustedes un dibujo que es muy útil para nosotros los patólogos para diferenciar las células pequeñas, normales, de las células atípicas que tienen diferentes tamaños y características, ¿no? Esta es una célula agrandada, con un núcleo también agrandado, pero que todavía respeta una relación núcleo-citoplasma importante. Este es más atípico todavía porque ya la relación núcleo-citoplasma está más alterado, pero el núcleo es más irregular que este, ¿sí? Luego tenemos los linfocitos intermedios con el citoplasma granular, ¿no? O microvesículas, como vamos a ver en el Burkitt, por ejemplo, y el linfoma plasmocitoide, ¿no? Los linfomas con tendencia a tener una morfología parecida a las células plasmáticas, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos unos cortes histológicos muy representativos de lo que acabamos de decir. Tenemos un linfoma a la izquierda con un patrón arquitectural folicular. ¿Ven ustedes? ¿Están viendo? Sí, doctor. ¿Ven mi flechita? Sí. Perfecto. Entonces, ven, este es un patrón folicular, de un linfoma folicular típico, ¿ya? Que vamos a ver cuáles son las... Ya hemos visto en la anterior clase, en los procesos reactivos, la diferencia entre la hiperplasia folicular y el linfoma folicular, ¿ya? Y luego aquí tenemos a la derecha otro linfoma, ¿sí? Que un poquito ha roto la cápsula y se ha metido al tejido adiposo vecino. Pero si ustedes se fijan en el patrón de disposición celular, van a ver que no hay folículos y que más bien las células se disponen en forma difusa, como sábanas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos imágenes clásicas de un linfoma con un patrón folicular y de un linfoma con un patrón difuso, ¿ya? Con este aumento no podríamos saber exactamente, si, sobre todo en el difuso, si son de células pequeñas, intermedias o grandes, ¿ya? Aquí, en cambio, justamente nos muestran un acercamiento donde vemos linfocitos pequeños, ¿no? Este probablemente sea un linfoma linfocítico pequeño, de células pequeñas quiere decir, o bien diferenciado, antiguamente se lo llamaba bien diferenciado, y aquí tenemos un linfoma de células grandes, ¿ya? Vean la cantidad de citoplasma, el tamaño de los núcleos, la presencia ocasionalmente de nucleolos. Cuando estos nucleolos son muy, muy evidentes, como este, pero todas las células tienen un núcleo, incluso un nucleolo, perdón, más grande que este y más acidófilo, entonces hay que pensar en un linfoma de células grandes, agresivo, que se conoce como linfoma inmunoblástico, que lo hemos mencionado en una de las primeras diapositivas. Miren ustedes, aquí en este linfoma de células pequeñas, no hay muchas mitosis,
mientras que en este linfoma agresivo de células grandes se ve una mitosis por aquí, por acá, otra por acá, ¿sí? Hay mayor cantidad de mitosis, ¿no? Eso nos habla de un índice de proliferación mucho mayor. Entonces, tenemos linfomas de células pequeñas y de linfoma de células grandes, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir describiendo a los principales linfomas en sus principales características, ¿ya? Los tipos más frecuentes en los niños, obviamente, son los linfomas linfoblásticos y las leucemias linfoblásticas, ¿ya? Los linfomas linfoblásticos es mejor decir que se trata de linfomas de células B o T precursoras, ¿ya? Derivan de los precursores de células B y de precursores de células T, por lo tanto, ¿ya? Son clínicamente de alto grado, a pesar de que en general son células no muy grandes, ¿ya? Tumores muy agresivos que se presentan con síntomas de fallo medular, ¿no? Y con una masa de rápido crecimiento. En el caso de las leucemias, los síntomas que predominan son los de fallo medular, en el caso de los linfomas, los de una masa, ganglionar o no ganglionar, pero principalmente ganglionar y de rápido crecimiento. Por lo tanto, son linfomas que naturalmente son agresivos, pero que, como les he dicho, pueden responder, sobre todo los B, bastante bien, ¿ya? Tienen un inicio abrupto y tempestuoso de la enfermedad, cursan con fatiga, que es secundaria, obviamente, a la anemia que producen por ocupación de espacio, ¿sí? Estos linfomas que ocupan la médula ósea, porque son linfomas y leucemias que se manifiestan sobre todo en la médula ósea, entonces producen una anemia leucocitoblástica o por ocupación de espacio, ¿no? Leucocitoclástica, ¿no? Y luego tenemos fiebre por la neutropenia, hemorragias por la trombocitopenia, dolor e hipersensibilidad ósea por la expansión medular debido a la gran cantidad de población celular que está infiltrando la médula ósea y comprometiendo el subperiósteo, que sí tiene receptores sensoriales de dolor, ¿no? Luego tenemos, pueden presentarse como linfadenopatías generalizadas, esplenomegalia e hipertrofia testicular, porque justamente estos linfomas linfoblásticos derivados de células precursoras B o T comprometen los testículos, ¿ya? Y manifestaciones neurológicas, porque infiltran el cerebro y producen entonces cefalea, vómitos, parálisis nerviosa por diseminación meningia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y las células tumorales de este tipo tienen lesiones genéticas que bloquean la diferenciación de blastos inmaduros y que, por lo tanto, no pueden funcionar como células inmunológicamente competentes, ¿sí? Entonces, hay muchas células, pero son inmunológicamente incompetentes. Seguimos hablando de las neoplasias de los linfocitos precursores de células B y T, ¿ya? Entonces, hay dos grandes grupos, los linfocitos, los linfomas y leucemias pre-B y los linfomas y leucemias pre-T, ¿ya? Derivados de los linfoblastos pre-B y de los linfoblastos pre-T. Los linfoblastos pre-B, los linfomas de precursores de células B, son más frecuentes en niños, afectan extensamente la médula ósea y la sangre periférica, por lo tanto, tienen rasgos leucémicos, ¿sí? Y son muy agresivos. Pero, miren ustedes, 95% pueden remitir por un adecuado tratamiento precoz, sobre todo, ¿ya? Los linfoblastos pre-T, por ejemplo, producen linfomas que son más frecuentes y leucemias también más frecuentes en adolescentes y se presentan más frecuentemente como una masa mediastínica, con compromiso del timo. También puede haber o no compromiso de la médula ósea y tiene un comportamiento bastante más agresivo que los B, porque además de ser agresivo, responde mucho menos bien a la terapia, ¿ya? Y bueno, morfológicamente describimos que son linfocitos que tienen un citoplasma escaso, que contiene un material granular Pas positivo, ¿ya? Y tiene una cromatina relativamente condensada y no hay nucleoles evidentes. Y en cuanto a su inmunomarcación, va a depender de si son B o T, ¿ya? El marcador específico tanto para B como para T, por eso lo he puesto independientemente de B o T, es la dioxinucleotidiltransferasa terminal, TDT, ¿ya? Ahora, si son pre-B,
o sea, tienen marcadores PAN-B como C19, pueden tener hipodiploidía, hiperdiploidía que tiene pronóstico bueno, los que son hiperdiploides son de pronóstico mejor. Las translocaciones que están presentes son 12-21, que tiene buen pronóstico. La translocación 9-22, que es el cromosoma Filadelfia, que tiene mal pronóstico en este tipo de linfoma, ¿no? Y de leucemia. Y la translocación 11 en menores de 2 años, que tiene mal pronóstico, ¿ya? Y luego, para los linfocitos T, que marcan CD1A como marcador específico, y otros marcadores T, como Notch1, que está presente en el 50-70% de los casos. Como verán, muchos de estos marcadores se van repitiendo, incluso para neoplasias no linfoides necesariamente. Aquí tenemos un extendido de sangre periférica comprometida por una leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? De precursores de células B o T será, no sabemos, ¿no? Vean, aquí lo que caracteriza es un núcleo grande con escaso citoplasma, muy escaso citoplasma, y las vacuolitas estas que hay también, o gránulos que podemos encontrar, ¿no? Vean, comparen con un linfocito que probablemente sea normal, a la derecha abajo, y estos que son de talla un poquito mayor y con una monotonía relativamente importante, ¿no? Muchas se parecen todas. Y claro, el recuento de estas células es importante porque pueden llegar hasta 40.000, 50.000, 60.000, 80.000 células por decilitro en sangre periférica. Entonces hablamos de una leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? Bueno, ¿tienen tiempo o no nos prolongamos? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. A las 6 hay teórica de cirugía, doctor. A las 6 hay cirugía teórica, ¿no? Entonces, voy a darles un marco teórico general para que en la próxima clase hagamos pocas cositas nomás, ¿ya? Hablaremos de la clasificación de los linfomas B y T periféricos y luego vamos a empezar en la próxima clase con este cuadro que es muy complejo, pero muy interesante, ¿ya? Que está modificado de su libro de Robbins. Así que si quieren pueden estudiarlo previamente antes de venir a la próxima clase, ¿ya? Entonces, las neoplasias de células B periféricas más representativas, pero porque ya les he dicho que son muchas variedades de linfomas que hay, ¿no? Linfomas intravasculares, linfoma de los derrames pleurales, linfoma, hay variedad de linfomas. Pero estos son los más importantes y frecuentes. Y entre estos, los más importantes, ya hemos dicho que son el linfoma folicular y el linfoma difuso de células B grandes, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos las neoplasias de células B periféricas, ¿ya? Linfoma linfocítico de células pequeñas, que puede tener un curso leucémico también, ¿ya? Por eso es que están en el mismo grupo. La leucemia linfática crónica o linfocítica crónica, me gusta más ese término, leucemia linfocítica crónica, y el linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿sí? Si hay un compromiso medular por estas células y sanguíneo, entonces mejor hablar de leucemia linfocítica crónica, pero si el compromiso es principalmente ganglionar, hablamos de un linfoma linfocítico de células pequeñas. Luego tenemos los linfomas del manto, ¿sí? Del manto que rodea a los folículos linfoides, en los diferentes órganos linfoides. Luego tenemos el linfoma folicular, que es el linfoma que surge de los linfocitos que entran a madurar en el centro germinal, ¿no? Linfomas del centro germinal. Luego tenemos los linfomas de Burkitt, ya hemos visto su origen en la primera diapositiva. Luego tenemos linfoma difuso de células grandes, que también es de origen, la mayoría, no todos, son de origen centro germinal, ¿sí? Luego tenemos linfoma de la zona marginal, que ya hemos dicho que son los maltomas, o linfomas en territorios del tejido linfoide asociado a las mucosas. Por lo tanto, estos de la zona marginal, aunque pueden surgir en los órganos linfoides, más frecuentemente van a surgir, obviamente, en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Y también en otras áreas, donde hay tejido linfoide asociado
a la mucosa, ¿ya? Luego tenemos una variedad de leucemia que no es tan infrecuente en algunos lugares, yo nunca he visto, no sé, tal vez porque se requiere una microscopia electrónica eventualmente, la tricoleucemia, o leucemia de células peludas se llama, ¿no? Leucemia de células peludas, tricoleucemia. Y por último tenemos entre los linfomas B periféricos el linfoma linfoplasmocitario, ¿ya? Entonces esos son los principales grupos de linfomas B periféricos. Y las neoplasias de células T periféricas son estas, son mucho menos frecuentes que las B periféricas, ¿no? Tenemos el linfoma T periférico sin otra denominación, ¿no? Así, tal cual, linfoma T periférico nada más. Luego tenemos el linfoma anaplásico de células grandes, el leucemia linfoma de células T del adulto, ¿sí? Que tiene algunas diferencias con el linfoma T periférico sin otra denominación. La micosis fungoide y el síndrome de Sézary, esta es una lesión que compromete primariamente, más frecuentemente a la piel, ¿ya? Y que posteriormente se puede leucemizar, dando origen al síndrome de Sézary, ¿ya? Luego tenemos la leucemia de linfocitos grandes granulares, ¿no? O leucemia NK. Y por último tenemos linfoma extraganglionar de células T y células natural killer, ¿ya? Estos son células linfomas centrofaciales principalmente. Muchos de estos linfomas antes se llamaban granulomas letales de la línea media, porque realmente eran muy agresivos, o siguen siendo agresivos, pero ahora se llaman linfomas extraganglionares de células T NK, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a quedar aquí y empezaríamos la próxima clase describiendo directamente los linfomas B y T periféricos, ¿ya? Como les digo, pueden estar investigando en su libro de Robbins. Este cuadro lo tienen ahí, está actualizado. Yo también lo he actualizado un poco y pueden estar aprendiendo porque realmente es una enfermedad compleja, ¿no? Compleja y heterogénea. El hecho de los linfomas no Hodgkin. Muy bien. Entonces vamos